estar en este nuevo, en nuestro Journal Club, que es el segundo que tenemos de pediatría. El primero que tuvimos fue muy interesante, esperamos que este también sea igual. Entonces le doy la palabra a Cristina para que les explique las reglas de la reunión de hoy y podamos empezar. Gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos hoy, por su tiempo para estar aquí en la reunión del Journal Club de Pediatría. Solo para recordarles, esta es una reunión en la que discutimos artículos científicos de una manera que sea útil para que todos podamos aprender, hacerle menos árida a la literatura científica. Entonces hemos diseñado este Journal Club con las siguientes reglas. Vamos a tratar de mantener todos los micrófonos silenciados para no interrumpir a nuestras residentes que nos van a presentar los artículos. Vamos a guardar nuestra discusión al final y vamos a levantar la mano para pedir la palabra. Si alguien no logra hacerlo en la aplicación y no hay nadie más hablando, por favor pueden prender su micrófono y preguntar. Y si es que alguien desea hacer una pregunta no hablando, pueden escribirla también en el chat. Ahora les voy a presentar súper rápido a las personas que nos van a acompañar como nuestros expertos del día de hoy, el doctor Javier Santillán y el doctor Santiago Palacios. El doctor Santillán es especialista en pediatría y neonatología, jefe de neonatología del Axis Hospital y es director del posgrado de pediatría de la UID en conjunto con Axis Hospital. Y el doctor Palacios es especialista en dermatología, director del Centro de la Piel y es médico docente de la UID, de la PUCE y de la UTE. A continuación, vamos a dar paso a la doctora Doménica Santamaría, R1 de Pediatría, con su artículo. Dome, todo tuyo. Buenas noches, me dan un momento para compartir la pantalla, por favor. Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de este estudio. Es un estudio donde se comparó la fototerapia intensiva eléctrica versus la fototerapia por luz solar filtrada en hiperbilirubinemia neonatal moderada o severa. Este fue un estudio randomizado, controlado, donde se evaluó la no inferioridad, que ya vamos a hablar un poco más al respecto. Entonces, como los datos del artículo, tenemos que este fue un artículo que está publicado en la revista The Lancet Global Health. Esta revista tiene un factor de impacto de 26 puntos, lo cual es alto. La autora principal fue la doctora Tina M. Slusher. Ella es parte del departamento de pediatría de la Universidad de Minnesota, también en Minneapolis. Como lo podemos ver, ella tiene un índice H de 21, que para una autora también es bastante bueno. Y la fecha de publicación fue en agosto 28 del 2018. Entonces, el conflicto de interés que se reportó dentro de este estudio fue que no habían intereses, sin embargo, sí había una persona o un grupo que había aportado en la parte económica. Sin embargo, se hacía referencia de que esta persona o este grupo de personas no tenían relación en lo que se decidía qué hacer con este artículo. Ni si el autor era totalmente responsable de si se publicaba o no, bajo qué estadística o no. Y la fuente de financiamiento, como le estábamos comentando, son que los patrocinadores de este estudio no tuvieron ningún papel en el diseño o la realización de este estudio, ni la recopilación, ni análisis, ni interpretación de datos o redacción del informe. Y el autor correspondiente y este autor principal tienen acceso completo a todos los datos del estudio y tienen la responsabilidad final de la publicación del mismo. La metodología de este estudio es bastante interesante, dado que es un estudio prospectivo, aleatorizado, es controlado y es de no inferioridad. Sin embargo, no es completamente blinded, es decir, oculto para ambas partes. Ya vamos a hablar un poco después por qué, pero es un estudio controlado y de no inferioridad. ¿Y cómo se midió esta no inferioridad? Específicamente con un intervalo de confianza que no debía extenderse por debajo o debe ser menor al 10%, debía tener un poder estadístico del 80%, que es muy bueno para este tipo de estudios, es realmente lo que se espera en un estudio como estos,
y debía tener una prueba unilateral o un alfa de una sola cola del 2.5%. Entonces, con esto de acá, este estudio tuvo lugar en Nigeria, exactamente en Okmosho, en el hospital universitario de Bowen, como lo vemos acá. Específicamente en este hospital de acá, es un hospital, como ustedes ven, que dentro de las características del estudio, lo que hablan los autores es que se trató de simular un área rural. Entonces, los criterios de inclusión que se usaron dentro del estudio fueron todos los recién nacidos que llegaban al hospital de mayor de 35 semanas de gestación que tenían al menos 14 días de vida o menos de 14 días de vida realmente. Y si no se conocía la edad gestacional, debían de tener más de 2.2 kilogramos de peso. Además de esto, debían tener estos recién nacidos, claro está, concentraciones de bilirrubinas séricas totales o superiores a la edad postnatal, según lo recomendado por la Academia Estadounidense de Pediatría, que todos conocemos. Y como criterios de exclusión, tenemos que los pacientes que no entraban dentro de este estudio eran los que necesitaban derivación para tratamiento por otra afección que no estaba disponible en el hospital del sitio. También otro criterio de exclusión era que tenían pocas probabilidades de sobrevivir las primeras 24 horas de vida a juicio de los médicos. Estos pacientes no entraban dentro del estudio. Y también pacientes que ya previamente tenían alguna indicación de que estaban deshidratados o quemados por el sol. Y además que necesitaran tratamientos que no fueran compatibles con la fototerapia de luz solar filtrada, que básicamente eran tratamientos con oxígeno o con fluidos intravenosos, porque ya vamos a ver un poco cómo es esta fototerapia con luz solar filtrada, para que podamos entender por qué había este criterio de exclusión. Y también debían de tener, o si no se encontraba la temperatura de inicio entre 36 y 38, no podían entrar al estudio. Entonces, como parte de ética de este estudio que se analizó bastante, todos los representantes de los recién nacidos o de estos infantes debieron firmar un consentimiento informado, pero el protocolo, tanto el protocolo del estudio como el estudio como tal, fue avalado y fue analizado tanto por el Comité de Ética del Hospital Universitario de Bowen, además del Comité de Ética de la Universidad de Minnesota, y también por la Minnesota Medical Research Foundation, que esta fue la que al final realmente pudo decir si este estudio era compatible o no con las guías de la CDC también. Entonces, y al final fueron estas tres las que dieron paso al estudio como tal. Como les comenté, este estudio fue randomizado, fue aleatorio, y la aleatorización se realizó con una asignación al azar 1 a 1, realmente fue por un medio estadístico computarizado, y hacía 2 bloques de exactamente, o los números completamente iguales, con el uno que tenía que tener, iba a recibir la fototerapia con luz solar filtrada, y el otro que iba a tener fototerapia eléctrica intensiva. Lo que se hizo fue que, como les comentaba, estaba generado electrónicamente, pero esto se hizo en la Universidad de Minnesota. La persona encargada de la parte estadística hizo esta aleatorización, y luego fueron los números a qué grupo iban a ser asignados. Estaban en un sobre, y estos sobres fueron llevados hasta Okmosho. Y en el momento de que una enfermera o un médico decidía introducir a un paciente al estudio, se abría uno de estos sobres, y de esta manera iba a ser la aleatorización. Por lo tanto, no fue cegado ni para el paciente, obviamente, ni para la persona que hacía la randomización o escogía el grupo, dado que obviamente no se podía, porque debían de asignar a cada grupo donde iban a tener su tratamiento. Entonces, esta fue sí, el estudio al final, en una de sus conclusiones, sí pone esta como una limitación, dado que no es cegado. Bueno, aquí les quise poner un poco de las imágenes
de lo que se usó en este estudio. Realmente este estudio es parte de una serie de estudios previos de la misma autora, de Tina Schlosser. Ella ha venido desarrollando esta técnica, dado que obviamente en estas áreas muy rurales no hay, el principio de este estudio es que no hay para fototerapia intensiva eléctrica intensiva. Entonces, de alguna manera, estos niños en estas áreas rurales, en estas áreas, debían recibir fototerapia y esa fue una de las maneras que ella encontró que se podía realizar. Entonces, en este caso se usó un filtro que es el AirBlue 80, que es más o menos realmente lo que se usa, los filtros del carro, de un carro normal, los filtros, estos son los filtros que se usaron en estas áreas. En esta imagen no se ve porque las últimas o las que están descritas en este estudio yo no pude encontrar imágenes como tal, este es el estudio previo, pero en este estudio sí nombra o menciona que el piso fue pintado de blanco como detalle. Ese es el único detalle, digamos, diferente a las imágenes que podemos ver, y esto fue lo que se usó en la fototerapia con luz solar filtrada. Y la fototerapia eléctrica intensiva, tomando en cuenta que estos eran, digamos, estas máquinas, estas operaciones se hacían directamente allá de una manera un poco, digamos, rudimentaria con lo que se tenía. Entonces, tomando en cuenta también que mucho tiempo en estas áreas la luz se va. Entonces, esta es una de las limitaciones que se encuentran, digamos, en estas áreas, pero estas son una de las imágenes de los aparatos que se usaron para fototerapia eléctrica intensiva. En estos casos, estos eran completamente realizados o fabricados en el área con materiales que se encontraban en el área también. Entonces, entre los resultados primarios que se buscaron obtener, el primero es la proporción de días de tratamiento evaluables. ¿Y cómo se medían estos tratamientos evaluables? Es que un lactante debía recibir mínimo 4 horas de fototerapia, sea esta por luz solar filtrada o por eléctrica intensiva, debía recibir mínimo 4 horas de fototerapia y debía de tener mediciones de bilirrubinas séricas totales tanto al inicio de este día como al final de este día. De esta manera era como se evaluaban estos días de tratamiento. Y la seguridad también, que fue uno de los resultados, de los resultados que se midió en este estudio, en comparación de los previos que les comentaba de la misma autora. Y cómo se medía la seguridad era con la proporción del total de días de tratamiento en los que un recién nacido no tuvo que ser retirado, ni de la fototerapia con luz filtrada, ni la fototerapia con eléctrica intensiva, debido a estas razones. 1, por quemaduras solares; 2, por deshidratación; 3, por inestabilidad de temperatura persistente; o 3, por falta del retorno a la normotermia dentro de la primera hora de haber sido retirado de alguna de las 2 fototerapias. Entonces, estos eran los resultados primarios, y como resultados secundarios se usó el cambio absoluto en las concentraciones de bilirrubinas séricas totales durante el día de tratamiento, que eran los que le comentaba que debía medirse al inicio y al final del día evaluable, y además de la tasa del cambio o el rate de las concentraciones de bilirrubina sérica total para ambos grupos, y se comparaban estos grupos. Ya vamos a ver las tablas de resultados. Y aquí tenemos cómo fue lo que se obtuvo en números, digamos, en números generales. Se enrolaron 174 infantes, de los cuales 87 fueron para fototerapia de luz intensiva de luz filtrada, y 87 fueron para fototerapia eléctrica intensiva. De los 87 que fueron por fototerapia filtrada por luz solar, 5 se descontinuaron en el tratamiento. 4 fueron porque los papás solicitaron que se descontinuara este tratamiento, y 1 era porque era incompatible con el tratamiento, es decir, necesitó oxígeno o necesitó algún tipo de vía intravenosa. Y por lo tanto, 82 completaron el tratamiento al final. Sin embargo, se tomaron en cuenta todos los días, en la estadística se tomaron el día total de tratamientos que recibieron estos niños, porque no fueron descontinuados el primer día de tratamiento.
Para nosotros considerar que estos niños estuvieron en tratamiento, necesitaban estar mínimo 2 días dentro de la fototerapia, en cualquiera de los dos ámbitos, en cualquiera de las dos terapias. Entonces, de los 87, 215 días se evaluaron en la fototerapia filtrada por luz solar, que se fueron analizados. De estos 82 días no fue posible evaluarlos, que era lo que les decía. Dado que 78 días, de estos 82 días que no fueron evaluables, 78 días fue porque los niños recibieron menos de 4 horas de luz solar, sea esta porque la luz o la temperatura ambiente estaba muy elevada en estos días, entonces debieron ser retirados. En la mayoría de los casos fue esto, porque ya vamos a ver que no hubo ni quemaduras ni deshidratación que fue reportado. Y 59 días fue que no fueron cuantificados porque no fue posible tomar la bilirrubina total sérica antes o después del tratamiento, y 2 días fueron porque un infante se reconoció posteriormente que tenía una hiperbilirrubinemia directa, entonces fue retirado del estudio por esta razón. Entonces, al final, fueron 133 días evaluables dentro de la fototerapia por luz solar filtrada. En cambio, de los 87 pacientes que fueron asignados a la fototerapia por intensiva eléctrica, 4 descontinuaron el tratamiento. 2 fueron porque tuvieron bilirrubinemias, hiperbilirrubinemia directas, 1 fue porque los padres lo pidieron, y 1 fue porque tuvo un tratamiento incompatible con la fototerapia. Entonces, de estos pacientes, 83 completaron el tratamiento, pero en total de los 87 infantes, ellos fueron evaluables, se pudo evaluar 219 días de tratamiento. De estos 219 días de tratamiento, 67 días no pudieron ser evaluables en este caso, dado que 67 días o 49 infantes no pudieron permanecer en la fototerapia más de 4 horas, y 51 días o 41 infantes no pudieron ser evaluados su bilirrubina total sérica previamente y posterior al tratamiento. Entonces, al final, lo que nosotros obtuvimos fueron 152 días donde se incluyeron la eficacia. Entonces, bueno, aquí tenemos un poco de cómo fueron estos grupos separados. Rápidamente podemos ver que el total fueron 108 hombres, 64 mujeres, y sí hay 2 donde no hubo un récord, digamos, que se podía correlacionar, entonces se pone como un known missing, perdido. Entonces, de estos, realmente los grupos, como podemos ver en la imagen, son bastante iguales o proporcionales, tanto para el sexo, como para la edad gestacional, como para el peso al nacer, como a la edad al momento en el que son ingresados al estudio. También el hematocrito del infante, como podemos ver acá, la mayoría tenía un hematocrito del 46% del total, y es muy parecido en los 2 grupos, y así sucesivamente nosotros podemos ver que la mayoría de estos pacientes de estos grupos tienen una población bastante equitativa. Lo que sí me gustaría recalcar en esta diapositiva es que sí hubo una incompatibilidad ABO, como podemos ver del lado derecho. Podemos ver que sí hubo una incompatibilidad en el 19% de los casos, en el total de los pacientes. Y también hubo una deficiencia de la glucosa 6-fosfato en un 33% de los pacientes. Entonces, por esta razón, sí me gustaría recalcar esta situación. Para continuar, estos fueron ya los resultados del estudio. Una cosa que quisiera recalcar dentro de este estudio es que se hicieron 2 análisis. El primer análisis fue directo, donde se analizaron los días de tratamiento, y el segundo análisis fue un análisis estadístico como tal, donde se analizaron estos días de tratamiento para un infante como tal.
Y en este caso lo que se hizo fue que fue, como les digo, fue ya estadístico, fue ya computarizado, y esta aleatorización lo que se dio ayudó a evitar o que la pérdida de estos pacientes previos que les comentaba no tengan una importancia estadística dentro de los resultados al final. Entonces esto sí es importante recalcarlo porque fue lo que nosotros llamamos un bootstrap resampling analysis, que justamente lo que ayuda es eso, evitar o que los pacientes que se perdieron en el camino no tengan una importancia o no tengan un peso mayor dentro de los resultados. Entonces, básicamente podemos ver que ambos grupos, como les digo, son muy equitativos, los días de tratamiento fueron parecidos, 215 para la fototerapia por luz solar y 219 por la luz eléctrica. Días evaluables fueron 133 para la luz solar y 152 para la fototerapia intensiva eléctrica. Y lo que sí les quería recalcar es que la bilirrubina total sérica al inicio de la monitorización fue también muy equitativa. 200 o para nosotros, lo que nosotros conoceríamos como 11.7 miligramos sobre decilitro para la luz solar y 12.11 para la fototerapia eléctrica intensiva. Y también el cambio total sérico fue más o menos de 1.05 para la luz solar filtrada y 1.4 para la luz eléctrica intensiva, por la fototerapia por luz eléctrica intensiva. Y bueno, realmente esto era lo que quería recalcar. La eficacia es muy parecido, es básicamente lo mismo para los dos grupos, 87% y 88% para ambos grupos. Y para finalizar o poner la importancia de este cuadro es que podemos ver la diferencia en la eficacia, donde podemos ver el intervalo de confianza que teníamos al inicio, como les explicaba, si el intervalo de confianza no superaba o no era por debajo del menos del 10%, se podía decir que este estudio no era inferior, es decir, un tratamiento no era inferior al otro. Y esto fue lo que sí se pudo obtener dentro de este estudio, donde podemos verlo en este lado. Aquí podemos ver que llegó al 9.19%. Sin embargo, para esto es lo que hemos venido al Journal Club, debido a que si bien no tiene un intervalo de confianza que se disminuye o es menor al 10%, sí cruza la línea media, y esto podríamos analizar de dónde realmente la eficacia real de este estudio. Sin embargo, los autores, esto es lo que concluyen, que ninguna de las dos terapias tiene inferioridad sobre la otra. Acá lo que podemos ver es que se realizaron alrededor de 1.419 chequeos de la temperatura a estos recién nacidos en el grupo de la fototerapia por luz y 1.538 por la fototerapia por luz intensiva eléctrica. Y de estos pacientes, lo que se obtuvo es que la temperatura media era igual para las dos fototerapias, 37.1 para el uno y 37.0 para el otro, entonces realmente era muy parecido. Y lo que sí obtuvimos fueron los datos de hipertermia, hipotermia y de inestabilidad de la temperatura persistente para ambos grupos, y podemos ver rápidamente que una hipertermia severa sí se obtuvo en 9 casos para la fototerapia por luz solar, o sea, en el 10% de los casos, y mientras que solamente 3 infantes fueron, o el 3% fueron por la fototerapia intensiva eléctrica. En hipotermia podemos ver que sí hubo una hipotermia severa en el 3 infantes o el 3% en la fototerapia por luz solar, mientras que solo un infante tuvo una hipotermia severa en la fototerapia eléctrica. Y la inestabilidad de la temperatura persistente que se obtuvo en los infantes por luz solar en menos del 2%, y en la luz eléctrica, en la fototerapia por luz eléctrica, en menos del 5%.
Entonces, también recalcar que en ninguno de los dos fototerapias se describieron quemaduras por sol, ni tampoco deshidratación en estos casos. Y aquí realmente lo que podemos ver fue una media de la irradiación que recibieron estos recién nacidos. Los puntos o lo que vemos en rojo fueron por fototerapia por luz solar filtrada, mientras que las líneas continuas y discontinuas son la fototerapia, la radiación que recibió un niño por luz eléctrica. Entonces, obviamente podemos ver que variaba bastante por la fototerapia debido a que la fototerapia por luz solar, debido a que depende mucho de la naturaleza. Y otro detalle que podemos ver del lado derecho son los cambios que se obtuvieron en la bilirrubina total sérica. Como detalle importante fue que en ambos casos fue significativa la reducción, significativa estadísticamente la reducción, y sí se supo que en ambos casos, cuando las bilirrubinas estaban más elevadas, disminuían mucho más rápido y con una tasa de cambio mayor a que si entraban al estudio con bilirrubinas menores. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver acá del lado derecho. Y como conclusión de este cuadro, lo que podríamos decir o se pudo sacar de este cuadro es que si bien ambos son significativos para cada uno, para cada grupo, cuando se comparan la interacción de esta P significativa, nos podemos darnos cuenta que no es significativa, valga la redundancia. Entonces, los dos grupos, cuando se comparaban entre los dos grupos, no fue significativo el cambio. Lo que también podría aportar para la no inferioridad del uno sobre el otro. Como conclusiones del estudio, realmente se obtuvieron, los autores concluyeron que la luz solar, la fototerapia por luz solar filtrada no es menos eficaz que la fototerapia por luz eléctrica intensiva, para reducir las concentraciones de bilirrubina total en neonatos con hiperbilirrubinemia de moderada a grave, y que lo que nosotros consideramos como las precauciones sobre los efectos potencialmente dañinos de la luz solar directa han impedido el uso de esta fototerapia por luz solar filtrada. Y esto es importante porque el término filtrada es la palabra clave en todo este estudio. Sin embargo, la autora concluye que en este estudio se ha demostrado que si se toman las precauciones técnicas adecuadas, la fototerapia por luz solar filtrada es una solución segura, práctica y asequible para el tratamiento de recién nacidos a término y a corto plazo en entornos clínicos de ingresos bajos y medios donde la luz solar está fácilmente disponible y es disponible. Y los equipos de fototerapia estándar o de potencia no están disponibles en estos ámbitos. Entonces, realmente, esa es el análisis del estudio, y muchísimas gracias. Aquí les puse una imagen donde pueden buscarlo si ustedes desean. Gracias, Cristi. Muchas gracias, Dome, por tu presentación, por presentarnos, o sea, por enseñarnos todo lo que nos da este artículo. Ahora le vamos a pedir al doctor Santillán que nos ayude con un comentario, más que nada, doctor, en su experiencia, qué es lo que ha visto de la práctica de la utilización de la fototerapia. ¿Se utiliza la parte de luz filtrada? ¿Se utiliza la parte eléctrica? Cuéntenos usted de la práctica. Doc está muteado, perdón. Ok, gracias, Cristina. Doménica, estuvo muy bien la presentación, bien claro todo. En relación al uso de la fototerapia, es interesante saber que pues, y es muy válido esto de encontrar soluciones de lugares donde no tenemos realmente el acceso, sobre todo a energía eléctrica, lugares muy pobres, que podrían ser algunos lugares de nuestro en donde no llega la luz solar, pero se necesita sí que haya que acudan los médicos y que puedan diagnosticar que hay un proceso de hiperbilirrubinemia. Ahora, se ha utilizado ampliamente la luz solar en forma rutinaria y, digamos, en forma bastante empírica
por toda la familia que dice, si está amarillo, ponle a la luz solar. Y en efecto vemos que la luz solar, eh, por la longitud de onda que tiene, o sea, baja muy, muy rápido. Si es que vemos en el estudio, no tenemos luz solar durante todo el día, entonces el tiempo que pasa en la luz solar fue suficiente como para compararlo con la fototerapia intensa eléctrica, que utilizaban mucho más tiempo, ¿no? Entonces, realmente es bastante buena para bajar los niveles de bilirrubina por luz solar. El problema es que no podemos tenerlos en luz solar directa, sobre todo a los niños, que es una de las cosas que a veces se recomienda, ¿no? Recomiendan las abuelitas, recomienda la familia. Si está amarillo, ponle bajo el sol, pero no tienen un tiempo. A veces lo dicen, ponle unos 15 minutos, pero a veces 15 minutos en esas pieles delgadas es ya una quemadura solar. Entonces, pero obviamente la luz ultravioleta a esa longitud de onda bueno, tiene un amplio espectro en la luz solar, pues nos ayuda a bajar los niveles de bilirrubina. Es interesante, como les decía, el estudio, esto de encontrar soluciones para evitar los riesgos de carnípteros, sobre todo, ¿no? Porque en esas poblaciones donde no hay energía eléctrica, lo lógico es poner en fototerapia para bajar los niveles de bilirrubina indirecta que podrían ser nocivos para el sistema nervioso. La bilirrubina indirecta se filtra hacia los ganglios del sistema nervioso central, los ganglios basales, y los daña. Y esos daños son irreversibles. Entonces, eso es lo que llamamos el kernicterus. Entonces, para disminuir esos índices de mortalidad por kernicterus y de morbilidad que hay en estos lugares poco favorecidos, se idearon este tipo de tratamientos que son realmente muy válidos en estas zonas. Ahora, el tratamiento que hace la doctora Slusher es mediante una cubierta, como la Dome ponía en las fotos, de policarbonato, pero sobre esto ponen las láminas, el Air Blue 80, que es de las láminas que muchas veces se ponen en los carros, donde se filtra la luz ultravioleta. Estuve buscando para ver qué tanto filtra y realmente no hay una información así tan buena, pero bueno, lo único que dice es que reduce quemaduras solares, por lo que las personas muchas veces están los brazos, la cara en contacto directo con el sol a través de los parabrisas y de las ventanas de los autos. Entonces, aparentemente, pues estos filtros ayudan para filtrar bastante bien la luz. Ahora, el problema es que era que en este estudio a veces no podían tenerse a los niños por mucho tiempo, porque en África hay zonas muy calientes y por eso eran afuera, ¿no? Obviamente para que el aire circule, no se sobrecalienten los niños, porque están con una cubierta de policarbonato y están en una cunita con mantas blancas, justamente para aumentar esos efectos de la luz ultravioleta. Y entonces no se los podía tener muchas veces mucho tiempo, o no, porque se sobrecalentaban, había riesgos de deshidratación, y también lo que ya le vamos a pedir a Santiago, que después nos ayude con las quemaduras solares que podía haber. Pero realmente, aparentemente, por este filtro, el Air Blue 80 que utilizaron, realmente no se produjeron mayores quemaduras, pero vale la pena también recalcar que la piel de los niñitos de África, la piel morena, también nos ayuda mucho a proteger sobre la radiación ultravioleta. A pesar de que la piel sea un poco delgada al nacimiento. Y pues es muy interesante saber que realmente se puede hacer esto, se puede hacer con menos tiempo de exposición a la luz. Se puede utilizar o se puede obtener valores adecuados para disminuir la bilirrubina indirecta y los riesgos de carnípteros, sobre todo, ¿no? Que en las poblaciones de África son extremadamente altos. Son extremadamente altos justamente porque falta control,
no hay suficientes médicos en todas las zonas, no pueden detectar que hay un niño que está muy amarillo y además que es un poco más difícil ver la coloración amarillenta en la piel morena, pero las mucosas sí. Y hacer estos controles, los controles para saber si es que está en rangos de peligrosidad realmente. Entonces, yo quería recalcar que este estudio puede ser un estudio muy útil en ciertas zonas donde no hay sobre todo energía eléctrica y encontramos que los resultados son bastante homogéneos. Y una cosa interesante, pero bueno, sabiendo que la población africana tiene un índice de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa alto, eso era también otro de los factores que aumentaban los problemas de hiperbilirrubinemia indirecta. Eso es lo que podría comentar de este estudio. Muchas gracias, doctor Santillán. Tenemos una pregunta del doctor Campos en el chat box, pero si le parece, le podemos dejar para el final, para dejar que ahorita nos presente la doctora Salazar el segundo artículo y verle como un complejo todo al final. Ahora vamos a dejar que la doctora Salazar nos presente su artículo. La doctora Salazar es de R2 de Pediatría y Neonatología. Dale, todo tuyo. Ahora. Buenas noches con todos. El artículo que les voy a presentar es sobre el riesgo de cáncer de piel después de la fototerapia neonatal y se trata de un estudio de corte retrospectivo. Perdón. En cuanto a los datos de este artículo, fue publicado en la revista PubMed, que tiene un factor de impacto de 13.79. El autor es David H. Brewster, que en realidad es un oncólogo con una larga trayectoria en cuanto a publicaciones en Reino Unido. La fecha de publicación fue el 28 de septiembre del 2010. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, es un artículo que ya tiene algunos años de publicación. Sin embargo, dado a que el artículo de Doménica dejaba bastante claro la idea de que, si bien es cierto que existen riesgos de exposición a la luz solar, resultaba bastante difícil rebatir a una autora con tantos artículos, así que decidimos buscar qué alteraciones nos puede dar la fototerapia en estos pacientes y decidimos buscar sobre las alteraciones en piel. Bien, en cuanto a los datos de este artículo, no presentó ningún conflicto de interés y en cuanto a las fuentes de financiamiento para la realización del mismo, si bien es cierto que tuvieron apoyo económico, en realidad no tuvieron ningún papel no intervinieron de ninguna forma en el diseño, la recopilación, análisis, interpretación de datos o las conclusiones del mismo. En cuanto al diseño del estudio, se trata de un estudio retrospectivo de corte. En cuanto al lugar, todos los casos que vamos a ver fueron recopilados en la maternidad neonatal en Escocia, en Reino Unido. En cuanto a los criterios de inclusión, se tomaron todos los nacimientos únicos que se recibieron en esta maternidad entre el año 1976 a 1990, que incluyeron a todas las personas que nacieron en este periodo de tiempo y que además recibieron fototerapia. ¿Sí? Lo que sí cabe recalcar es que recibieron dos tipos de luz según este estudio. Hasta mediados de 1980 recibieron luz diurna, luz solar, con una longitud de onda de 320 a 700 nanómetros. No nos mencionan, a diferencia del artículo que vimos anteriormente, si esta fue una luz filtrada o bajo qué características fue la que los recibieron. Solo nos menciona que fue luz solar. Y desde 1980 en adelante, hasta la finalización del estudio, recibieron luz azul con una longitud de onda de 320. Igualmente no nos da mayor explicación. Es debido a que toda la base de datos fue recopilada de las historias clínicas, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, en retrospectivo y tuvieron más opciones en cuanto al estudio.
Las características de la población de nuestro estudio son las que ustedes ven a continuación. En realidad, catalogaron a los pacientes según el año de nacimiento, según el sexo, según la edad, el peso al nacer, ¿sí? Y en realidad, vamos a pasar rápido de estos datos. Lo que sí queremos recalcar es el número de pacientes que fueron 5.868 en este periodo de tiempo y que fueron los incluidos en este estudio versus 71.650 pacientes que no habían recibido fototerapia. ¿Sí? En cuanto a los criterios de exclusión, ellos excluyeron de este estudio a todos los pacientes menores de 28 días de edad que fallecieron, ¿sí? Y los niños menores de 5 años o los nacidos antes de 1981, debido a que sí mencionan claramente que estos pacientes, este grupo etario tiene muy baja incidencia de cáncer de piel, por lo tanto no era conveniente aumentarlos en este estudio. Además, ellos hicieron un cruce de una base de datos de los registros nacionales de Escocia de defunciones y catalogaron según la causa de fallecimiento, así que si había pacientes que habían nacido en este periodo de edad, periodo de tiempo, disculpen, que tenían cáncer de piel y que habían fallecido por este motivo, también se adjuntaron al estudio. En cuanto a los resultados del mismo, ¿sí? Sabemos que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la edad de las madres al momento del parto, que fue otro de los criterios que se estudió. Una proporción significativamente mayor de bebés expuestos a fototerapia nació antes de 1986. No nos mencionan tampoco en este estudio cuál es el motivo por el que ellos consideran importante mencionarnos esto. Y 2 casos de melanoma cutáneo invasivo se presentaron en los pacientes que fueron expuestos a fototerapia, en comparación con 16 casos que se presentaron de este mismo tipo de cáncer en personas que no estuvieron expuestas, ¿sí? Con un intervalo de confianza del 95% de 0.17 a 5.04. Sin embargo, como ustedes pueden ver, según estos datos, con una P de 0.834, no fueron estadísticamente significativos. Finalmente, no se observaron casos de carcinoma de células basales en las personas expuestas en comparación con 11 casos en las personas no expuestas, lo cual tampoco nos dio un hallazgo estadísticamente significativo. Ahora bien, ellos lo que querían o lo que evaluaron los cánceres de piel buscaban carcinoma invasivo de células escamosas, carcinoma de células basales y melanoma invasivo de piel, que vimos anteriormente los hallazgos, ¿sí? Entonces, en esta tabla, como ustedes pueden ver, melanoma encontraron 2 casos, ¿sí? Lo cual tuvo una P de 0.834. En el caso de carcinoma de células basales no se encontró ningún caso y de carcinoma de células escamosas tampoco se encontraron. Así que en realidad los hallazgos no fueron estadísticamente significativos. En cuanto a las limitaciones de este estudio, nos dicen que el poder estadístico fue limitado debido a la base de datos que ellos utilizaron. Nos mencionan además que el tamaño de la población estaba limitado por la disponibilidad de los datos históricos de la fototerapia. Como les mencionaba anteriormente, cuando ellos hicieron este registro, como fue en un periodo bastante largo de tiempo, hubo un cambio en la forma de registro de los pacientes que recibieron fototerapia porque anteriormente tenían una forma de registrar en la historia clínica y en el estudio nos menciona que esto fue cambiado a lo largo del tiempo. Así que tuvieron problemas para disponer realmente a ello. Se deba que no tenemos datos como, por ejemplo, las horas de fototerapia que recibieron en total o y cuánto del azul. Entonces son datos que tal vez nos fallan por esa parte. Tampoco fue posible estratificar los resultados de la gestacional o duración de la fototerapia, lo que les comentaba, y el periodo de seguimiento estaba limitado porque la fototerapia solo se utilizó de forma generalizada desde principios de la década de 1970. Además, nos menciona que otra de sus limitaciones fue que el riesgo absoluto de todos los cánceres de piel es bajo en personas menores de 30 años. A pesar de que este fue un estudio retrospectivo de
años y el estudio concluyó en 2006 este seguimiento, estos pacientes resultaban menores de 30 años y por lo general estos diagnósticos se dan en personas mayores. Finalmente, como conclusiones, no hay una evidencia estadísticamente significativa de un riesgo excesivo de cáncer de piel, de melanoma, ¿sí? O que un cáncer de piel que no sea melanoma entre las personas que hayan sido expuestas a fototerapia, ¿sí? Y a pesar de que existen otros estudios previos a este, sobre todo realizados en Inglaterra y realizados en Francia, no es posible descartar por completo un efecto de fototerapia en el cáncer de piel, ¿sí? Y ellos nos mencionan finalmente que será posible volver a visitar nuestro estudio después de que se hayan acumulado varios años más de seguimiento, lo que probablemente arrojará más eventos y un mayor poder estadístico. Así que finalmente los autores lo que nos dicen es que si bien es cierto que sus hallazgos no fueron estadísticamente significativos, ellos consideran que no existe suficiente información y que su estudio tampoco tuvo las características idóneas para hacer una recomendación final o para descartar que exista un riesgo sobre estos tipos de cánceres. Muchas gracias. Muchas gracias, Dale, por tu presentación. Ahora le vamos a pedir al doctor Santiago Palacios que nos ayude, por favor, con su comentario desde su punto de vista como especialista en piel, es la parte de cáncer de piel. Por favor, doctor. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a las exposiciones de Doménica y Alejandra. Me han parecido muy interesantes. Quería hacer algún comentario de la fototerapia. Del primer caso de la fototerapia con la luz eléctrica intensiva y la fototerapia con el sol, porque la luz azul, bueno, quisiera decir que hay 4 tipos de luces que tienen un rol importante en la piel, que es la luz infrarroja, que nos da calor, nos da la sensación de calor, y esa podría tener relación con el efecto de deshidratación. La luz visible, dentro de la cual está la luz azul, o sea que está más o menos entre 350, entre 400 y 500 nanómetros. La luz ultravioleta A, que es la que produce el envejecimiento, y la luz ultravioleta B, que es la que produce la quemadura. Entonces, yo quisiera hacer una reflexión de verle a la luz solar desde un contexto integral. O sea, si bien le fragmentamos para poder entender mejor, el momento en que nosotros tenemos la sensación de calor y la luminosidad, estamos recibiendo un mensaje que nos impone ya un factor de riesgo. Entonces, esa sería una primera reflexión. Me parece muy interesante que se puedan tener recursos como poner el filtro azul 80 y que los pediatras puedan tener este recurso de utilizar la luz de sol natural, a pesar de que estoy de acuerdo con Javier de que la inestabilidad en el día puede ser una limitación. Pero nosotros utilizamos la luz azul. La luz azul o la luz visible tiene 2 utilidades. La una se llama terapia fotodinámica, que consiste en poner una sustancia fotosensibilizante para tratar los tumores, sobre todo tumores del cáncer de piel. Esto es más o menos lo que le pasa a Drácula. O sea, la porfirina, o sea, el trastorno del metabolismo de la porfirina hace que se destruyan los glóbulos rojos, se acumule porfirina y Drácula no puede salir al sol. Ese es un ejemplo muy, muy claro de cómo un cromóforo, a mí me parece que esa es una palabra que vale la pena insistir. O sea, cromóforo es una molécula que tiene la capacidad de absorber cierta radiación de luz. Entonces, la porfirina absorbe luz visible. Entonces, el momento en que una persona que tiene porfiria recibe luz visible, va a tener un problema de quemadura. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el limón. Las fitofotodermatosis, por la gente que va a la costa y se chorrea el limón. Ese limón actúa como un cromóforo y genera un efecto de bronceado, de quemadura, que suelen ser reacciones retardadas. Entonces, la bilirrubina es un cromóforo que está en el rango de luz visible, de luz azul. Y el problema también de este cromóforo es que entiendo que la bilirrubina más bien está en el estrato dérmico y subdérmico, no en el epidermis. Bueno, por ahí, o sea, es la localización. Entonces, yo quisiera hacer esa reflexión de los cromóforos. Ahora ya, en cuanto al cáncer de piel, el trabajo de Alexandra, bueno, no sé si dejé
algún punto, pero bueno, en las preguntas. En cuanto al cáncer de piel, los 3 cánceres de piel que nosotros vemos son el carcinoma vasocelular, el espinocelular y el melanoma. Y en el vasocelular y en el espinocelular sí existe una relación directa con el tipo de luz. O sea, el carcinoma espinocelular, que es de la capa espinosa, o sea, de las capas más altas de la epidermis, es un carcinoma de luz UVB. O sea, la luz ultravioleta B es la que nos quema. Cuando nosotros tenemos la quemadura de chagra, cuando nos vamos a la playa y después no nos podemos tocar los hombros, eso es UVB. Y una cosa que es importante es que la quemadura solar de UVB generalmente se expresa a las 24 horas. Entonces, ese es un dato que a veces a nivel popular se suele confundir. Por ejemplo, si un niño se pone rojo en 5 minutos, en 10 minutos, eso más bien es un efecto de luz infrarroja, de calor, o sea, que se pone muy rojo. O sea, para nosotros evaluar efectivamente una quemadura solar, evaluamos a las 24 horas. Entonces, es decir, un efecto de rojez y de dolor persistente. Y esta luz ultravioleta B es la que produce el carcinoma espinocelular, el carcinoma espinoso. Entonces, me parece que ese es un concepto interesante, pero el carcinoma espinocelular es 4 veces menos frecuente que el vasocelular. Y el vasocelular sí es un carcinoma, ese es un carcinoma en cambio de luz UVA, de luz ultravioleta A, pero la luz ultravioleta A, el problema que tiene la luz UVA es que no avisa, pues. O sea, la luz ultravioleta A estamos recibiendo todo el tiempo y no tenemos esa sensación de quemadura, o sea, no nos da la quemadura solar. Entonces, el carcinoma vasocelular es más bien un carcinoma UVA y el melanoma tiene un poco, ahí sí tenemos un poco de conflicto. Primero, y por suerte se ve muy poco el melanoma. El melanoma no lo vemos con mucha frecuencia, pero en nuestra raza, en nuestro país, los melanomas son más bien lentiginosos acrales. O sea, se ven en la planta de los pies, se ven en eso. Entonces, no tienen una relación directa con la radiación solar. O sea, en el melanoma tenemos todavía bastante incertidumbre. Me pareció interesante. Ojalá nosotros podamos tener esa capacidad de manejar estudios y datos a largo plazo. Por eso que esa es una de las cosas a las que ustedes van llegando, a que podamos ir madurando una cultura de investigación, empezando por hacer el estudio que están haciendo, que me parece interesante. Entonces, con relación al cáncer de piel, nosotros vemos, en realidad, en las estadísticas internas que tenemos, casi un cáncer vasocelular por día, casi un vasocelular por día. Pero como decía Alejandra, en realidad no se ve en personas menores de 30 años, a excepción del xeroderma pigmentoso o de alguna condición genética que les predisponga. Entonces, a mí me parece que sí queda un poco clara la tranquilidad de que si ustedes aplican la luz, la terapia con luz solar filtrada, o sea, me parece que es un recurso adecuado. Sobre todo me estoy imaginando en situaciones de medicina rural, de áreas de distancia, que va a ser una herramienta interesante, ¿no? En función de lo que han tenido. No sé si es que estoy dejando algunos datos poco claros, pero hasta ahí sería mi punto de vista inicial. No, que va, no se preocupe. Muchas gracias por su explicación, por su experiencia. En verdad, como usted mismo menciona, las limitaciones que el estudio nos da, la edad de los pacientes también tiene un poco que ver. Y también no sé si usted considere que el tiempo de realización del estudio haya cambiado mucho la población en los últimos 30 años, también habría que ver, y la propuesta de la cultura de investigaciones es a lo que le apuntamos. Así que gracias por eso. Ahora vamos a la parte de preguntas. Si es que alguien tiene algún otro comentario, vamos a empezar con el doctor Campos, que nos mandó la primera por el chat. El doctor nos pregunta si en la sección de introducción o antecedentes del primer artículo que discutimos, si es que aparecen datos sobre estudios previos de eficacia y seguridad serían necesarios para la aprobación del Comité de Ética y Consentimiento. Y nos pide que aclaremos un poco más del concepto de no inferioridad, porque desde el punto de vista estadístico, el intervalo de confianza iba desde -6 a +6. ¿Dome? Bueno, sí, dentro de la primera pregunta, sí, la sección, no solamente en la sección de introducción, pero durante todo el estudio nos mencionan los estudios previos que realizó la autora, y dentro de estos estudios, por ejemplo, va desde la misma construcción de estas, vamos a decir,
invernaderos que se crearon para esta fototerapia con luz solar filtrada. Y también está el protocolo que se usó para poder escoger a estos pacientes. Entonces, sí, estos estudios previos no miden la seguridad. Este estudio tiene la diferencia de ser el primero que evalúa la seguridad, entonces por eso también es importante. Pero sí, hay estudios previos de la misma autora. Y, perdón, estaba leyendo, ya. Y también hay estudios que se correlacionan o se mencionan dentro de la introducción y también en la discusión donde también se hablan de estudios, digamos, comparativos con este de acá, donde se usa la luz solar filtrada. Y con respecto a lo del concepto de no inferioridad, lo que tenemos es que dentro de la estadística de este estudio, se supo o se determinó que la no inferioridad se iba a determinar si no había una diferencia estadística menor al 10% en el intervalo de confianza. Entonces, si nosotros podemos ver, me permito ver, si nosotros podemos ver que la luz solar filtrada tuvo una eficacia del 87.2% y la luz solar eléctrica intensiva, mejor dicho, la fototerapia, perdón, eléctrica intensiva tuvo una eficacia del 88.8%, la diferencia de estas dos es del menos 1.6%, entonces que obviamente es menor al 10% y también tiene un intervalo de confianza entre el menos 9.9% y el 6.7%, que tampoco llega al menos 10% del intervalo de confianza, que era lo que se esperaba, y esto quiere decir que realmente no demuestra la no inferioridad, o sea, nos puede demostrar la no inferioridad de entre uno y otro tratamiento, que es lo que busca hacer el estudio. No sé si quedó mejor, más claro. Muchas gracias, Dome. No sé si el doctor Campos tiene algún comentario adicional o alguna pregunta de seguimiento, o alguien más desea preguntar o comentar algo sobre el primer estudio. Yo quería acotar algo en relación al primer estudio, que viendo todos los estudios que ha hecho la doctora Schlusser, tenía realmente algunos anteriores, algunos previos, ¿no? Porque ya tenían en mente esto de ayudar en esas zonas, pero ninguno de estos estudios fue bien visto por el Comité de Ética, justamente porque tenían estas faltas de seguridad y cosas por el estilo. Entonces, este estudio, en relación a la primera parte de la pregunta que le habían hecho a la Dome, sí, realmente se encontraron todos estos parámetros de seguridad para que el estudio pues, pueda ser útil y no sea dañino para los niños. Y de hecho, entre las cosas que se ven es que realmente no se ven quemaduras, no se encontraron quemaduras solares, no se encontraron deshidrataciones, y lo que más se encontró es de estas alteraciones de la temperatura, pero a causa de la temperatura ambiente y lo que realmente esta cápsula de policarbonato pues puede concentrar de calor. Ese era el mayor problema que tuvo. Uh-huh. Uh-huh. Y sí, un detalle que no lo mencioné previamente fue que la temperatura ambiente durante este estudio varió entre 25 grados centígrados hasta 58 grados centígrados dentro de los días evaluables. Entonces, era lo que nosotros, justamente el doctor decía, estos cambios de temperatura serían uno de los limitantes más grandes que tendría esta fototerapia con luz solar filtrada. Pero sí, es una variante grande. Gracias, Dome, y gracias, doctor Santillán, por completar esta parte de la pregunta del doctor Campos. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta relativa a esto. Yo quería preguntarle al doctor Palacios, los daños que se pueden producir, bueno, porque hay muchos daños, no solamente al nivel de la piel, la exposición a la luz solar muchas veces
se asocia no solamente a cáncer, puede haber cáncer de piel, sino también a linfomas, a otros cánceres en otras partes del cuerpo, porque produce alteraciones realmente en la parte genética. Entonces, los dímeros ciclobutánicos de pirimidina mutagénicos. Entonces, esto puede afectar a otras partes del cuerpo también. Pero lo que quería preguntar al doctor Palacios, la cuestión de radiación que puede afectar a nivel tanto de piel como el resto del organismo, tiene que ver con la parte acumulativa, es decir, un día una exposición de poco tiempo no pasa nada, pero después de una exposición por mucho tiempo, eso se acumula a la que tuvo poco tiempo y así se va acumulando para producirse estos cambios genéticos probablemente. Claro, bueno, probablemente una cosa que creo que es importante recalcar es que el sol produce un daño inflamatorio que está relacionado con la quemadura solar. Y esto es lo que se mide con la dosis eritematosa mínima. Es decir, todos tenemos una mínima cantidad de sol que nos va a producir rojez. Entonces, una dosis eritematosa mínima produce eritema, 4 dosis eritematosas produce dolor y 8 dosis eritematosas produce ampolla. O sea, ampolla ya estamos en un nivel de necrosis, ¿no? Entonces, ese es un dato que va a variar en el tipo de piel de cada persona, en el tiempo de radiación y también en la zona. O sea, la cara, al estar habituada generalmente a una exposición continua, tiene una dosis eritematosa mayor. Entonces, probablemente la dosis eritematosa es el mensajero, como digamos, como el dolor en el caso de los problemas abdominales. La capacidad de exponerse a una quemadura es lo que nos hace reflexionar de nuestra vulnerabilidad, es decir, la reacción inflamatoria. Por ejemplo, los pacientes de raza negra con lupus eritematoso, mujeres, podrán tener quemaduras, cuando normalmente no van a tener quemaduras solares. Es decir, el cromóforo ahí es del DNA. Entonces, por una serie de cosas que no entendemos, ese DNA en un paciente con lupus le vuelve más susceptible a un daño inflamatorio. Pero este es inflamatorio. Lo mismo pasa con los prurigos solares. Por ejemplo, los niños andinos hacen con frecuencia lesiones tipo rascabonito, por decir algo, en la cara, que son más bien de pigmentación mestiza, de pigmentación alta. Ahora, con relación a tu pregunta, claro, el sol tiene un efecto acumulativo, por supuesto que sí. O sea, existe un efecto acumulativo y eso hace que esta radiación ionizante, ese ya sería el daño estructural. O sea, el daño estructural generalmente se mide a través de 4 variables. La primera es la arruga, que son efectos de la luz ultravioleta A. O sea, la luz ultravioleta A llega hasta la dermis, al tejido conectivo y arruga. Por eso es que, por ejemplo, en las personas con esclerodermia se benefician de la luz UVA, de PUVA, por ejemplo. O sea, si alguien tiene una esclerodermia, hemos visto algunos casos de niños, la luz ultravioleta va a generar esa suerte de suavizar ese colágeno. Pero ese es el grado inicial de envejecimiento y claro que es acumulativo. O sea, nos vamos a ir arrugando conforme vaya pasando el tiempo y estos fibroblastos van a tener un daño en su capacidad de reparar su DNA. Luego viene el segundo efecto, son los léntigos solares. O sea, las manchas que tenemos en los brazos, en las manos, en la cara. Los léntigos solares son el segundo signo de envejecimiento, que también es acumulativo y va saliendo más, y también son UVA, o sea, también están relacionados con la luz UVA. Y el tercero es la queratosis solar o verruga solar, que es frecuente ya a partir de los 50, 60, que son como despostilladitos, granitos en la piel y termina con el carcinoma. ¿Sabes que nosotros hemos tenido, yo diría, la pena y en parte la oportunidad de ver 7 casos de seroderma pigmentoso, en donde se da exactamente lo que tú dices, o sea, no se repara ese DNA. Y el signo más importante de los niños que se hacen pecosos, pues, o sea, son con pecas importantes, y como han sido niños ecuatorianos, son morenitos como todos, con pecas, y comienzan a hacer carcinomas a los 8, 9, 10 años, ¿no? Entonces, yo pienso que en este caso, el estudio, probablemente el problema bioético en el primer estudio es someterle a un grupo de personas a algo probado bueno y a otro algo no probado mal. O sea, eso éticamente podría ser grave, pero como ustedes han dicho, la autora tiene un antecedente y está justificado. Y me parece que está bien. O sea, la luz infrarroja avisa, ¿no? O sea, un niño que la luz ultravioleta B avisa. O sea,
me estaba dando cuenta, porque yo no tenía la idea del tiempo que reciben la fototerapia, y reciben bastante tiempo la luz, ¿no? Para 4 horas. esa bilirrubina. Entonces, fíjate, 4 horas con luz de sol es terrible, ¿no? Esto sería una quemadura tremenda. Entonces, lo que decía me parece interesante. También el tema estadístico es algo que lo tenemos que ir ¿cómo se llama? Mostrando, visibilizando. Entonces, me parece que ojalá después de algunos años nosotros también podamos contar experiencia, tanto en la fototerapia como en el cáncer. Yo, afortunadamente, a excepción de los niños con xeroderma pigmentoso, no he visto cáncer melanoma, que ese es uno de los tremendos sustos de los nevos melanocíticos pigmentados gigantes, ¿no? Que uno va a ver, nosotros por suerte no lo hemos visto. No sé, Javier, si tú has visto melanoma en niños en tu experiencia de tus casos a nivel de hospital. No realmente, porque cuando veo algo raro ya te mando a ti. Claro, eso digo por suerte, ¿no? Por suerte lo del melanoma que nos asusta muchísimo, y en el carcinoma, pues el carcinoma sí nos está llamando la atención, pero por suerte en las personas normales es a partir de los 30 para arriba. Entonces, me parece muy interesante. El tema de la luz es importante. Otro elemento, por ejemplo, la luz pulsada intensa, se utiliza mucho en el tema estético. O sea, una pregunta que uno puede decirse: ¿cómo puedo yo combatir esa arruga sin dañar la piel? Entonces, la respuesta se dio con la luz pulsada intensa. O sea, es decir, la luz ultravioleta, eso también vale la pena hacer énfasis. La luz ultravioleta A penetra hasta la dermis, la luz visible penetra más profundo en la piel, toda la piel. Entonces, cuando se dan golpes de luz pulsada intensa, de alguna manera se puede disminuir o atenuar el tema de las verrugas. Por eso es un tratamiento que tiene bastante impulso en el tema estético, ¿no? Y en este caso lo que ustedes van a usar es la luz azul para atacar el cromóforo, que es la bilirrubina. Pero como nos damos cuenta, la fototerapia, la fotobiología es un campo amplísimo, ¿no? O sea, hasta ahí sería la opinión. La respuesta sí, claro, el efecto acumulativo. O sea, hay que protegerse del sol, ¿no? Y esa protección va a estar relacionada también con el fototipo. O sea, las personas blancas que tienen tendencia a hacer quemadura solar, pues hay que protegerse más. Por suerte, nuestros niños campesinos andinos no se queman, pues ya están curtiditos por el sol, y esa adaptación también ejerce un rol de protección. Eso. Gracias, doctor Palacios. También en cuanto a su comentario, quería leer el otro comentario que tenemos del doctor Campos relativo al segundo estudio, que nos dice que tal vez hubiera sido interesante en el diseño del segundo estudio, basados en la prevalencia del cáncer de piel, definir el tamaño muestral adecuado para encontrar los resultados importantes en esto. ¿Qué piensas, Ale? Sí, realmente el hecho de que cogieron a toda la población entre un año y otro, y después solo eliminaron a las personas o escogieron a las personas que habían recibido fototerapia, demuestra que no tuvieron un cálculo de la población muy específico, ¿no? Y como les había dicho, también encontramos otra serie de falencias en este estudio que tal vez hubiera sido mejor diseñado. Sí, definitivamente. Y en cuanto a la población de dónde se realizó este estudio, ¿tú considerarías que es aplicable a nuestro medio, tomando en cuenta el tipo de población y el tipo de sol que reciben, digamos? Es totalmente diferente, es diferente. Sin embargo, no existen estudios de este tipo en nuestro medio. No existen estudios de este tipo en nuestro medio. Además, como te decía, otra de las limitaciones que presenta este estudio es que tampoco nos deja muy claro, ¿no? Sabemos que parte de la población estuvo expuesta a luz solar directa, no sabemos si fue filtrada o no filtrada, y otra parte estuvo expuesta a fototerapia como tal, con luz azul. Entonces, sí es cierto, una por eso, otra por el tipo de piel que tienen las personas que viven al norte, la exposición solar que ellos tienen, las condiciones de vida. Inclusive hay artículos que mencionan que el cáncer de piel pudiera estar relacionado también a la condición socioeconómica de los pacientes. Entonces, obviamente las condiciones socioeconómicas de Escocia no son las mismas que en Ecuador. Entonces, definitivamente para nosotros llegar a una conclusión mejor en nuestro medio, habría que rediseñar ese estudio. Exacto. Ahí está el nuevo estudio AXIS-CEPI, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario ahí. Una cosa importante que dice Alejandra,
es un tema que en realidad sí tiene bastante sustento, que es el patrón de exposición. El patrón de exposición en nuestros países ecuatoriales es un patrón continuo. O sea, tenemos sol todo el año en intensidades más o menos semejantes. Y ese patrón de exposición, de alguna manera, es un patrón protector. O sea, si nosotros vemos la estadística global del cáncer, los países que más tienen son, por ejemplo, Inglaterra, nos lleva muchísimo más cáncer de piel, porque el patrón de exposición intermitente, es decir, verá inviernos donde no reciben nada de sol y veranos donde la gente se bota a recibir mucho sol, este patrón genera un factor de riesgo. Entonces, inclusive en nuestros poquitos avances que vamos haciendo, tiene más riesgo la persona que está en Quito, en su oficina, y sale a la playa en los feriados y se quema. O sea, ese patrón intermitente implicaría más riesgo. En algo le protegería a la persona el patrón continuo. Y la otra cosa, a mí el comentario con relación a la muestra, a la estadística, me parece importante porque yo pienso que esto tiene que ser un tema colaborativo. Yo me asumo que voy teniendo una experiencia clínica, pero puedo tener una debilidad metodológica, se la reconozco. Me parece que es muy importante que los equipos de trabajo, de investigación, cooperemos, ¿no? O sea, para evaluar adecuadamente el tamaño de una muestra, para evaluar adecuadamente la herramienta de análisis que se va a utilizar. Y a mí me parece que, nuevamente felicitándoles este tipo de ejercicio que están haciendo, que me gusta mucho, es el que va a dar los frutos para que nosotros vayamos poniendo nuestros datos, ¿no? Y que obviamente el motor de todo eso son ustedes, porque en su proceso de formación lo que están haciendo es lo que nos deja esos pequeños estímulos para trabajar en equipo y hacer las cosas mejor. Muchas gracias, doctor Palacios, y les dejo solo el comentario del doctor Campos, que nos sugiere revisar la calculadora de la página imin.es para saber tamaño muestral en diversos estudios, para que la guarden para cuando ya se haga el estudio AXICEPI y el doctor Campos nos ayude con el número muestral. La parte de estudio. Claro que sí. Ahora, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario, alguien más que se lance y quiera saber algo? Te contaba, Cristi, yo sí tengo una pregunta, la verdad. Entonces, ¿ponemos o no a los niños al sol? Cuando tienen... Yo desde mi punto de vista no estoy al tanto para nada de la bilirrubina. Me parece que el rato que uno filtra con ¿cómo era el filtro este azul 80? ¿Cómo se llamaba el? Sí, 80. Y nosotros le estamos quitando luz ultravioleta, me parece que no hay ningún problema de ponerle. Me parece que lo que hace la doctora tiene mucho sentido. Entonces, sí, yo pienso que sí, lo que valdría la pena es pasar a un sentido práctico, ¿no? O sea, enterarse bien de cómo se usa ese filtro y ponerle. Yo pienso que sí. Yo me imagino cualquier ciudad rural nuestra, amazónica, costeña, donde no exista el recurso de eso, pues me parece que sí vale la pena. A mí me sorprendió el tema de las horas, ¿no? ¿Cuántas horas eran? Más de 4 horas como mínimo. Claro, pero son 100 días que reciben luz, creo, ¿no? Cada niño recibía 2 días como mínimo, o cuando ya estaban por debajo de la curva, dentro de la curva de la Sociedad Americana de Pediatría para la bilirrubina, en ese momento se los bajaba, que más o menos en promedio eran 2 días por niño. Lo de los 100 días es en total. Entonces, por ejemplo, 77 niños recibieron 144 días evaluables en total. Vale, no, a mí me parece que, por ejemplo, en enfermedades de la piel tenemos una máxima, ¿no? Que dice que cuando las enfermedades están localizadas en sitios cubiertos, prevalentemente cubiertos, entonces hay que darle sol, se les puede dar sol. Entonces tenemos ahí la psoriasis, los mismos dermatitis atópicas, lo que comentaba Javier de algunos tipos de linfomas, se curan con el sol. O sea, por ejemplo, esto que salen a veces como paspitas en el rabo, que decimos en el rabito, manchas blancas que a veces nos pueden asustar, de esto que se llaman trastornos linfoproliferativos. O sea, toda enfermedad que está cubierta del sol, darle sol. Obviamente sin pasar la dosis eritematosa mínima. O sea, que reciba sol. Y al revés, las enfermedades
persistentes, crónicas en zonas expuestas, cubrirles, ¿no? Y esto aplicaría bien con la bilirrubina, a pesar de que entiendo que la distribución de la bilirrubina también es por sectores, ¿no? Cara, tronco, pies, y que a eso ustedes les da la pauta de ver. Pero a mí me ha parecido interesante y he aprendido mucho. Yo vine con miedo, dije, chuta, me fregué como los pediatras ahora. Pero bueno, más bien gracias por aprender, enseñarme, y espero contribuir un poquito en lo que les digo. Un comentario. Es interesante esto que les decía al inicio, que cuando uno hace un tratamiento con fototerapia, o sea, la fototerapia eléctrica, le tiene 19, 20 horas de las 24 horas bajo la luz. Claro, obviamente la longitud de onda es diferente, no va a producir quemaduras. Los nuevos sistemas de fototerapia con luz LED disminuye enormemente todos esos riesgos. Pero lo interesante es que en este estudio la exposición al sol era por periodos mucho más cortos y el nivel de descenso de la bilirrubina fue igual en los dos casos. ¿Sí? Entonces eso es bien interesante, pero claro, hay que hacerlo muy controlado porque, claro, se te puede ir la mano, producir las rojeces que tú dices o simplemente pues más alteraciones, ¿no? Doc, perdón que le interrumpa, pero también es interesante saber que en este estudio la irradiación, la media de irradiación fue mayor que lo que nosotros usamos en una fototerapia, digamos, en el hospital. Por ejemplo, la media de irradiación en la fototerapia intensiva eléctrica en estos niños fue de 53 watts, mil microwatts. En cambio, nosotros lo que usamos son 30 más o menos. 30, 38, 39. Un comentario. Nosotros usamos terapia fotodinámica para algunos tipos de cáncer y tenemos un medidor de UVB pequeñito. Yo pienso que en algún momento, si se genera esta inquietud, valdría la pena conseguirse eso. O sea, la única preocupación sería que no se filtre luz ultravioleta, especialmente ultravioleta B, que es la que quema, que por suerte la luz ultravioleta B es más muchísimo menos que la UVA, mil menos casi se filtra mucho en la capa de ozono, pero si en algún momento se plantearía la tranquilidad, o sea, aparte del filtro, es medir. O sea, que ustedes, o sea, yo pienso que no son cosas que tienen mucho costo, se puede pedir prestado. Nosotros tenemos ahí un aparatito para medir si está llegando o no UVB, digamos, para tener esa tranquilidad. Porque claro, si le pones a mediodía, que sería lo ideal, no sé, así a ver al niño, pongámosle entre las 10 y las 2 de la tarde en el sol. Pero pongámosle el filtro, pues. Porque sí, claro, si le ponemos con luz ultravioleta, pues ahí sí le vamos a chamuscar, ¿no? Entonces, me parece que un punto clave es ese filtro, ¿no? El filtro azul y que ustedes puedan medir. O sea, que puede ser una implicación práctica válida a la pregunta que hace Doménica. ¿Le ponemos o no le ponemos? Yo pienso que sí, pero asegurándose de que se filtre bien la luz ultravioleta. Doctor Santillani, en cuanto a justo esta pregunta de Dome, la recomendación que yo veía hace años en el centro de salud era póngale al lado de la ventana 30 minutos en el pañal solito, déjele por poco suelto. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Le pongo o no le pongo al niño ahí? Al lado de la ventana, medio yucho, ¿no? ¿No sirve? Tiene que estar yucho, porque si no, pero no recibe. No le llega la luz. Pero 30 minutos de luz a través de la ventana, sin filtro ni nada, ¿me sirve? Eso es justamente lo que te decía, que las indicaciones de las abuelitas muchas veces o de las personas es póngale detrás de la ventana que le dé la luz, pero el tiempo, cuando me dicen le puedo poner, yo les digo, bueno, póngale, pero no le ponga más allá de 5 minutos de frente y 5 minutos de espalda para evitar que se vaya a quemar. Si es que puede repetirle eso durante el día, la siguiente vez que se despierta y todavía tenemos luz solar a través de la ventana, puede seguirle haciendo unos 5 minutos de frente, 5 minutos de espalda. Si es que esto puede repetir unas 3 veces, en algo le va a servir. Ahora veo que sí ha servido. Ahora sí. Bueno, creo que esto sería, eso concluiría nuestro evento de hoy. Muchísimas gracias al doctor Santillán, al doctor Palacios y la mención honorífica al doctor Campos por su tiempo de hoy.
por acompañarnos en este evento que esperamos que haya sido provechoso para las residentes que expusieron y para las personas que nos acompañaron como asistentes. De nuevo, gracias, doctores, por estar aquí. Qué bueno que les gustó. A ustedes muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Doctor Gracias. Campos, Buenas pues, noches. muchas gracias. Gracias a todos. Listo. Buenas noches. Adiós. Buenas Adiós. noches.